Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes, señoritas. Bienvenidas y bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 3 de este tercer bloque en el curso de Fundamentos del Diseño. Antes de pasar al tema, recordarles que para este estudio 3 van a trabajar en grupos, parejas, tríos o ya sea individual, ¿sí? Entonces, pregunte yo al pueblo que tenemos enfrente. ¿Pueblo ya hicieron sus grupos o los hago yo? A ver, ya Para mí como que mis los hago manos, usted, profe. los hago Digo yo. yo, no sé. Habla usted, profe. Tengo ¿De dos cuántos son grupos, los grupos? máximo de 4. Solo recordarles que el grupo que Va. utilicen ahorita ya no lo pueden volver a utilizar. Ay, es cierto. Ay, no, profe. Hágame. Ay, es cierto. Ah, bueno. Si no, les soy sincero, ya tengo lista mi ruleta para ver cómo les toca. Entonces, Juguemos la ruletazo juguemos a entonces. la ruleta como les toca. ¿Seguros? Las armo yo, a la suerte. A Wiwi. Va, pues. Entonces, antes de pasar al tema, vamos a armar esos grupos. Ahí van apuntando con quién les toca cada quien, por favor. Entonces, vamos a armarlos, pues. Como ustedes son 16, 4 grupos de 4 está perfecto. ¿Quedó? Calidad. Empiecen a sudar, empiecen a ver con quién les toca y a ver cómo les toca. La verdad. No sé. Pero bueno, empecemos con esto, pues. Voy a compartir nuevamente la ruleta. Dios, soy yo de nuevo. ¿Qué? Profe, Pues una ya empezar. pregunta. Ajá. Con las personas que nos toquen ahorita nos va a tocar de en adelante. Ya no se puede cambiar. No. Este grupo solo es para la primera actividad del estudio dirigido 3. Para la segunda actividad es otro grupo. Ah, ya entendí. Por eso les Gracias. dije yo, ustedes tenían chance de escoger, pero como no hicieron, me dijeron a mí, órale. Entonces, con las personas que le toque ahorita, ejemplo, a usted le toca con Ángel, Erika y Odalis, y usted, Lidia, esas 4 personas ya no vuelven a trabajar juntas. Ok, bueno. Vamos a empezar con el primer grupo. Vamos a ver. Melanie Luisures, hazme un favorón. Mande. Hazme un favorón. Voy a necesitar que hoy me sirvas de, como de secretaria. Puedes apuntar los grupos y me los mandas por WhatsApp. Bueno, está bien. Gracias, te lo agradezco. Bueno, vamos a empezar. Grupo 1. Pues. Giramos la ruleta. Giremos la ruleta. Y en el primer grupo está Melissa Cajabón. A ver, pues. Bueno, en el primer grupo quedó Melissa. La sacamos. Y en ese mismo grupo quedó Shirley. Empezamos fuerte. Dejen de escribir, necesito terminar aquí. Bueno. Melissa Cajabón, Shirley van en el primer grupo. Terminemos el primer grupo. Siguiente. Melanie Burrión. Y el último integrante de ese primer grupo. Andrea. Ahí está el primer grupo. Melissa Cajabón, Shirley, Melanie Burrión y Andreita. Bueno, ahí ya quedó el primer grupo.
Vamos con el grupo número 2. Grupo número 2. Fijo ya tiene ganados sus puntos. No sé quién, pero bueno. O sea, el grupo número 2. Odalis. Odalis. Ay, te aparece la lista. Aquí está. Siguiente del grupo 2. Juan. Juan. Tercer integrante del grupo 2. Enrique. Y por último, Melanie Alvisures. Grupo número 2. Vuelvo a repetir, Odalis, Juan, Enrique y Melanie Alvisures. Para este último, estos dos grupos, voy a hacer uno para cada grupo. Para que no digan los que sobran quedaron en el último grupo. Entonces, voy a darle vuelta, queda en el grupo 3, voy a darle vuelta, grupo 4. Y así. Bueno, primer integrante del grupo 3. Cristian. Primer integrante del grupo 4. Erika. Segundo integrante del grupo 3. Emily. Segundo integrante del grupo 4. Neri. Tercer integrante del grupo 3. Débora. Tercer integrante del grupo 4. Ángel. Bueno. Y aquí sí ya el descarte va. Uno va al 3 y uno va al 4. Entonces ahorita sale el del 3 y el último es el del 4. Cuarto integrante del grupo 3. André. Y por lógica, Lidia queda en el grupo 4. Bueno. Ahí están los grupos. Ahí que Dios les ayude como quedaron. Porque de una vez voy a explicar la actividad porque como si es algo complicada y no les va a dar tiempo de llegar a terminar, para que ustedes se pongan de acuerdo con sus grupos cómo van a ir trabajando por las actividades. ¿Sí? Thank you. Se lo agradezco mucho, corazón bello. Bueno, vamos a empezar pues. Para este primer tema, bueno, tomar en cuenta que este tema está dividido en 4 partes, porque es demasiado extenso y tiene demasiadas partes o subtemas que deben de comprender ustedes para diseñar. El tema en general se llaman las técnicas de composición visual. Y para estas técnicas hay 36 técnicas que ustedes deben de aprender, tener en cuenta, saber manejar a la hora de diseñar. Por eso se llaman técnicas de composición visual.
Recordarles que una composición, pues, es un conjunto de elementos, ¿sí? Y como su nombre lo dice aquí, visual, que sean llamativas o que llenen el ojo del espectador, ¿sí? El día de hoy vamos a ver 10 técnicas, voy a explicar 10 técnicas y voy a explicar esta primera actividad para que ustedes como grupo se pongan de acuerdo cómo las van a realizar, ¿sí? Bueno, dentro de esta primera parte vamos a ver 10 técnicas. Creo que son las más sencillas, pero a veces lo más sencillo o lo más obvio es lo más complicado de poder representar, ¿sí? Bueno. La primera técnica que tenemos el día de hoy se llama la de equilibrio. Y es una técnica que está basada en el funcionamiento de la percepción humana y en la necesidad de equilibrio. ¿Sí? Manifestar dentro de un mensaje visual el equilibrio es una estrategia de diseño en la que existe un centro de gravedad entre dos pesos, ¿sí? A la hora de diseñar. Regularmente cuando hablamos de equilibrio, y eso creo que lo voy a abrir por acá. Cuando hablamos de equilibrio, no solo estamos hablando de la cantidad de elementos que pueda tener, sino que del eje central, ¿sí? Que representa como ese, permítame. Como digo, no solo es la cantidad de elementos que pueda tener, sí, el diseño, sino como ese centro de gravedad o, o la parte neutral, sí, pueda darnos ese mensaje. Cuando me refiero a la parte neutral, me estoy hablando de elementos entre blanco y negro, que son los colores, pues que neutros que se manejan en el diseño, ¿sí? Y además de eso, que todos sus elementos, pues estén relacionados con esos colores. Y para eso voy a mostrarles un ejemplo. Y voy a mover esto por acá. Bueno, así como aparece aquí, ¿sí? Del lado derecho, ese es un póster o cartel con equilibrio. ¿Por qué? Profe, pero abajo dice inestabilidad. Pongámosle aquí equilibrio si quieren, pues. Estamos hablando del equilibrio. Y no vi que escribí. Cuando estamos hablando de la parte de equilibrio, ¿sí? Dentro de un cartel, no es necesariamente la cantidad de elementos, como dije, sino cómo ustedes van a demostrar que esos elementos tienen firmeza a la hora de hacerse, ¿sí? Ejemplo aquí, ¿ya? Cómo ese equilibrio puede manejar y transmitir un mensaje dentro de los elementos que ustedes están colocando. Cuando también estoy hablando de equilibrio, estoy hablando de que tanto los elementos que estén arriba como abajo, dentro de un cartel o una publicación o un diseño, pues tengan ese contraste de peso, ¿sí? Ejemplo, ¿cómo ustedes podrían calcular ese contraste de peso? Es doblando la hoja a la mitad de forma vertical o la imagen visualmente de forma a la mitad y ver que realmente los elementos tengan el mismo peso tanto arriba como abajo, ¿sí? Para que pues se pueda mantener ese equilibrio o esa forma de percepción, ¿sí? Como les digo, no es la cantidad de elementos, sino cómo tanto los elementos de arriba como de abajo se complementan para que no se pierda ese balance o ese equilibrio que necesito yo en una publicación, ¿sí? Ejemplo aquí, regularmente, bueno, tengo letras grandes abajo, pero yo sé que al doblar la imagen, tengo la parte del rostro que es la más ancha,
Entonces hace el contraste perfecto, crea el equilibrio perfecto con lo que yo tengo en la parte superior, que serían más que todo las letras. ¿Sí? Y como tengo esa parte grande de aquí, la puedo hacer con las letras o puedo compararlo con las letras. Y tengo la parte de los ojos que es más pequeña con las letras que están pequeñas abajo. ¿Sí? Van creando ese equilibrio de elementos. Si yo tengo elementos grandes arriba, los debo de también tener abajo. ¿Sí? Para que creen ese mismo peso dentro de la publicación. No tenga pena, Melanie Burrio. No se preocupe. Bienvenida nuevamente. ¿Sí? Bueno, ese es el primero. Luego tenemos el de inestabilidad. Cuando hablamos de inestabilidad, pues es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones visuales mucho más inquietantes. Como su nombre lo dice, y voy a regresar a lo de las teclas, ¿sí? Voy a compartir nuevamente. Aquí en inestabilidad estoy hablando que el desorden más que todo que tienen los elementos, pero que siempre transmiten un mensaje, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí estamos hablando, pues, ya sea de un festival de música o un póster de música representado por las teclas, ya sea de un teclado o de un piano, ¿sí? Entonces, pero no tienen un orden, no tienen el mismo tamaño, las que tienen arriba como las que tengo abajo. Entonces, tengo ese desorden dentro de mi eh, diseño a la hora de trabajarlo, ¿sí? De igual forma aquí, estoy hablando de inestabilidad, puedo simbolizar algo que tiene un poquito de movimiento o desequilibrio dentro del mismo. Y si se dan cuenta, al doblar aquí, pues tengo el círculo mucho en la parte superior que ocupa mucho más espacio, ¿sí? Y en la parte de abajo, pues no tengo algo que haga un contrapeso contra los dos referentes, que sería el círculo y la parte o la mayor parte de la persona que está en ese ejemplo. ¿Sí? También lo podemos usar en carteles de películas y de igual forma aquí al doblar de forma vertical la publicación, puedo ver que hay muchos más elementos arriba que abajo y no hace un buen contraste. No estoy diciendo que se vea mal, es una técnica muy utilizada, pero sí crea inestabilidad a la hora de verlo o crea una diferente percepción a la persona que lo está viendo. Al contrario, pues, del equilibrio que habíamos visto anteriormente. Bueno. Como tercera técnica tenemos la de simetría, ¿sí? Anteriormente decíamos que el equilibrio se puede tomar de dos maneras, simétrica y asimétrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en la simetría cuenta la cantidad de elementos que yo tengo y esas deben de estar tanto a izquierda como a derecha. Con el equilibrio yo doblaba mentalmente mi publicación o mi diseño vertical. Con la simetría lo voy a doblar de forma horizontal. Y la misma cantidad de elementos que yo tengo del lado izquierdo, debo de contener al lado derecho. ¿Sí? Y vamos a hacer, bueno, voy a mostrar otro. Aquí. Bueno, comparto nuevamente. Ejemplo, aquí es la misma figura del lado izquierdo como derecho, que sé que al doblarlo, pues van a encajar, ¿sí? Esa es una forma de ver un diseño simétrico. Y el mismo espacio que yo dejo del lado izquierdo, tengo que dejar del lado derecho. Pero si se dan cuenta, hay unas letras, palabras, ¿sí? Dentro de un círculo. ¿Sí? Y al doblar, pues ahí prácticamente tendría que tener la misma cantidad de letras, tanto de un lado como del otro. Y así es, la R viene siendo la parte central y tengo 4 letras a un lado y 4 letras al otro.
No importa qué tipo de letra sea, o sea, si es una I o una O, ¿sí? O una U en este caso de un lado y una I del otro lado, que por ser más delgadas, pues podrían crear asimetría, ¿no? Porque estamos hablando de la cantidad de elementos que yo tengo en una publicación, ¿sí? O en un diseño. Bueno. Y luego, pues tenemos la parte asimétrica y esa es la parte contraria de la simetría, es crear un mal equilibrio de forma vertical. O sea, voy a tener más elementos cargados de un lado que en el otro, ¿sí? Y realmente estos son los ejemplos. De un lado, pues yo puedo tener una imagen, ¿sí? Totalmente. Y del otro lado, unas cuantas letras, ¿sí? O el texto puede ser mucho más grande que la imagen. Eso también crea asimetría. De igual forma aquí, ya. Aquí tengo prácticamente estos dos círculos o estos semicírculos, ¿sí? Pero al cortarlo aquí, tengo una parte del círculo todavía que está completo. Y del otro lado solo tengo un elemento, dos elementos, ¿sí? Y del otro lado tengo tres. Es la cantidad de elementos que yo pueda tener. Aquí hay una forma asimétrica. Y en la forma asimétrica yo tendría que haber tenido la misma cantidad de elementos de un lado que en el otro, ¿sí? Como le digo, estas primeras pueden ser las más fáciles, pero a la hora de diseñar son las que a veces llevan un poquito más de trabajo. Bueno. Luego tenemos la de regularidad. Cuando hablamos de regularidad en el diseño consiste en favorecer la uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden preciso a la hora de diseñar, ¿sí? Es como que nosotros colocáramos una cuadrícula sobre nuestro diseño, ¿sí? Y vamos a colocar exactamente en un orden específico, ocupando ciertos espacios, nuestro diseño. ¿Ya? Ejemplo aquí. Si yo voy a hablar de helados, en este caso está hablando de cine, ¿sí? O de tickets, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar cómo esa cuadrícula mental, porque recuérdense que no es que vayan a hacer la cuadrícula, de forma mental, cómo cada uno de los elementos que están ahí ocupan un espacio, ¿sí? Ejemplo aquí, está hablando de lentes, por ejemplo, y cada uno de esos pues ocupa un espacio específico dentro de. Y cuando estamos hablando de irregularidad, que sería el contraste, son los elementos distorsionados con formas distorsionadas dentro del mismo, ¿sí? Que hacer realzar lo inesperado, algo insólito, sin ajustarse a ningún plan, es colocar diferentes elementos como a mí mejor me parezcan y que puedan ser más llamativos a la vista de el espectador o del cliente o consumidor. En este caso, ¿sí? Tengo pues esta publicación de un descuento, ¿sí? Que tiene varios elementos colocados con formas irregulares y además de eso, pues tiene letras de diferentes tamaños al gusto de quien lo diseñó, ¿sí? Para ir terminando, tenemos la simplicidad, pues es el orden que contribuye considerablemente, o la síntesis visual, es la menor cantidad de elementos dentro, eh, dentro de una publicación o un diseño. ¿Sí? Ejemplo, yo voy a hablar. Ay, pensé que no iba a pasar. Aquí estamos hablando de la educación plástica o de dibujo. Bueno,
Estamos hablando de diseño o de educación plástica. En ejemplo aquí, una simple pluma con un poco de tinta. Podríamos decir que hay dos elementos, la tinta, la pluma y tal vez el fondo que sea blanco. Tengo tres elementos para hacer una publicación. Aquí es utilizar la menor cantidad de elementos, pero que siempre transmitan un mensaje. ¿Sí? Había una publicación. Hay un cartel de McDonald's que es súper básico para eso. Ejemplo, ¿sí? Aquí, con la misma paleta de colores que representa McDonald's, tiene solo tres elementos. El signo gráfico de McDonald's para representar. Número 2, la paleta de colores, el rojo y el amarillo. Y número 3, que quiere decir que van a encontrar internet en McDonald's a la hora de consumir algún producto. Ese es el mensaje que quiere transmitir McDonald's con esta publicación. ¿Sí? 3 elementos y dar un mensaje. La idea, pues, de la simplicidad, pues, es la menor cantidad de elementos. Y su lado contrario, que sería la complejidad, es la compilación o complicación visual de numerosas unidades y fuerzas elementales dentro de una publicidad. ¿Sí? Y para eso vamos a buscar un ejemplo. ¿Sí? Es colocar demasiados elementos dentro de una publicación. ¿Sí? Es colocar diferentes aspectos que a veces distorsionan la vista o el campo visual o complican el entendimiento, pero que siempre quieren transmitir un mensaje. ¿Sí? ¿Ya? Es muchos elementos dentro de una, que a veces sirven tal vez de distractor, ¿sí? O diferentes para transmitir un mismo mensaje, pero son varios elementos con diferentes formas. Y para terminar, pues tenemos la parte de la unidad, ¿sí? Cuando hablamos de la unidad, pues es un equilibrio adecuado de los elementos diversos en una totalidad y que se perciben visualmente. Realmente cuando hablamos de unidad estamos hablando de que todos los elementos puestos dentro de una publicación o en un diseño hablen de un mismo tema, ¿sí? Que no se desvíen de. Y ejemplo, yo les podría colocar aquí un volante de venta de casas. Cuando estamos hablando de venta de casas, ¿sí? Regularmente nos aparecen diferentes espacios de esa misma casa, ¿sí? O sectores o diferentes viviendas de ese mismo complejo o residencial que se está vendiendo, ¿sí? Entonces, todos esos elementos forman una unidad porque están hablando del mismo tema. Ya cuando hablamos de fragmentación, que sería la parte contraria, estamos hablando de diferentes elementos en una misma publicación que dan varias ideas, ¿sí? Y aquí podríamos hacer... Cuando encontramos, digamos, elementos, cuando queremos demostrar diferentes productos de una misma marca, ¿sí? O empresa, estamos hablando, ejemplo, yo dentro de una publicación estoy colocando que tal vez la bebida se toma en diferentes lugares. Estoy hablando de una cosa, pero fragmentada en diferentes segmentos, porque hay varias localidades en las cuales yo puedo tener.
¿sí? Si yo estoy hablando de ropa, puedo hablar de un pantalón, una blusa, que la puedo usar en diferentes lugares. Entonces, estoy hablando de un mismo tema, pero la estoy fragmentando, la estoy separando para demostrar que se puede utilizar en diferentes. La fragmentación es tener un mismo tema que yo puedo dividir en subtemas a la vez, ¿sí? O cuando estoy hablando de unidad, estoy hablando de un tema y todo ese tema está enfocado a la misma área de diseño, ¿sí? Bueno, ¿todavía me queda tiempo? Sí. Bueno, y esas serían las 10 que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tiene que ver que yo haya hecho grupos para la actividad? Bueno, aquí viene la actividad. La actividad está basada en que deben de hacer un cartel, volante o algún diseño publicitario. Óiganse bien, estoy hablando de un diseño publicitario que voy a usar productos para poderlo hacer. Voy a hacer un diseño o van a hacer un diseño publicitario por cada una de las 10 que vimos. Pero por lógica, son 10 ejemplos. Hubieran sido 10 carteles, 10 volantes, 10 mantas, 10 diseños de algo publicitario para una sola persona, como que muy cargado. Entonces, ustedes designarán cómo se reparten las 10 que vimos para que las haga cada uno y las presente cuando regresemos a clase. Porque ahorita voy, Emily, tranquila. Eh, porque ahora ustedes van a empezar a hacer sus presentaciones, como todo diseñador, explicando qué elementos utilizaron, qué técnica de composición tiene, para que ustedes vayan rompiendo. Sí, cabal, muy directo. Eh, para que ustedes vayan teniendo esa comunicación, tanto ustedes como diseñadores, con el cliente, que en este caso voy a ser yo. No les voy a decir que tienen que ser con X y Y productos. Yo voy a ser su jefe y les voy a decir, bueno, tienen que ser como grupo, entre el grupo, 10 carteles publicitarios utilizando una técnica de composición visual con cada uno. ¿Sí? ¿De qué tamaño? Son 10 por grupo, sí, 10 por grupo. Ustedes dividen conociéndose qué les sería más fácil hacer cada uno o qué les es más fácil hacer a ustedes. Realmente cada quien o dentro de un grupo alguien tiene que tomar la batuta y no es porque vaya a ser el líder, el jefe, sino que es alguien que pues puede ser más sensato y puede decir, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, entonces. Pero sí, son 10 por grupo. El tamaño, cada diseño publicitario es de una hoja tamaño carta. Profesor, lo tengo oficio, córtale el pedazo. Carta, ¿sí? Carta. Ilumínanos o elimínanos, cualquiera de los dos está bien. Que los ilumine, realmente ustedes son muy buenos. Entonces, ahorita es cuando ustedes ya empiezan a poner desde ahorita su creatividad y su imaginación a funcionar. Y es donde yo les empiezo a hacer las correcciones, qué cosas pueden utilizar, qué cosas no pueden utilizar. Y todos los temas previos o vistos anteriormente en fundamento les ayudan ahorita para poder hacer sus diseños. Vuelvo a repetir, son 10 diseños publicitarios, o sea, utilizando un producto, marca, y cada uno debe de estar representado con una técnica de composición visual de esta primera parte. ¿Sí? Entonces, decidan ustedes quién hace cada quien. Como grupo, pónganse de acuerdo. Y recuérdense que el día jueves hago nuevamente grupos, o ya ustedes eligen su grupo, como ustedes deseen, ¿sí? Para la segunda parte, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? O sea que el martes de presenciales le entregamos 10 hojas como grupo, sí. Con cada publicidad, no. Ejemplo, vienen, hacen un diseño con equilibrio, uno con inestabilidad, uno con simetría, asimétrico, complejidad, simple, unidad, fragmentación, etcétera, etcétera.
pero son los 10 como grupo, los van a presentar y me los van a ir explicando. Supongo que me lo va a ir explicando cada quien que lo hizo. Profe, pero hay unos que, bueno, en el caso que Juan todavía está a distancia, ustedes tienen que ponerse de acuerdo el grupo que está con Juan, cómo Juan se los va a entregar a ustedes para que lo puedan llevar de forma presencial. ¿Es marca existente o inventado? Pueden usar una existente. Ahorita es cómo ustedes van a diseñar esa publicación, ¿sí? Con algo ya existente. Y regularmente se trabaja con algo que ya existe, ¿sí? Porque a nosotros como diseñadores nos dicen, bueno, este es el producto, diseñeme X cosa, ¿sí? Entonces, ¿estamos? ¿Dudas o preguntas? ¿No? El martes las llevamos ya terminadas. Yes. ¿Está bien, Juan? Le agradezco. Ah, bueno, si va a llegar, perfecto. Que tengan una feliz tarde, un buen provecho y nos vemos a la próxima. Cuídense. Adiós, profe. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde.